Cuando Enrique Torres decidió cambiar el traje por un delantal de cocina, no imaginaba que la verdad sobre su futura esposa sería servida junto con el desayuno. Don Enrique, el hacendado viudo, dueño de una de las haciendas de café más grandes del Valle de Bravo, estaba a punto de descubrir que no todo el veneno viene en frascos. Algunos vienen envueltos en vestidos de seda y perfume francés. Esta es la historia que vas a escuchar ahora. Una historia de disfraces, revelaciones y segundas oportunidades, ambientada en los cafetales del interior de Jalisco, donde el aroma del café se mezcla con los secretos guardados en las cocinas de las grandes casas. Prepárate para conocer a un hombre que lo perdió todo, intentó reconstruir su vida y casi cometió el mayor error de su existencia, hasta que una cocinera valiente decidió que la verdad valía más que el propio empleo. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu participación nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida. Era una mañana de mayo de 2023, cuando todo comenzó. La helada de la madrugada aún cubría los cafetales de la hacienda Santa Rita, y el humo de las chimeneas subía lento en el aire frío del amanecer. Enrique Torres estaba en la terraza de la casa grande, observando el movimiento de los trabajadores que se preparaban para un día más de cosecha. Tenía 42 años, cabello canoso en las sienes y el peso de 3 años de viudez marcado en el rostro cansado. La muerte de Elena, su primera esposa, había sido rápida y cruel. Un accidente de coche en la carretera que unía la hacienda con la ciudad de Toluca. Desde entonces, Enrique se había dedicado solo al trabajo, a sus 2 hijos pequeños, Laura de 8 años y Pedro de 6, y a la administración de la propiedad que la familia Torres mantenía desde hacía 5 generaciones. Pero la soledad pesaba. Las noches eran demasiado largas. El silencio de la casa grande resonaba en los pasillos vacíos y los niños preguntaban constantemente por su madre. Fue cuando Marcela Rivas apareció en su vida. Marcela tenía 35 años. Era licenciada en Administración de Empresas, trabajó en la Ciudad de México durante años y había decidido regresar al interior después de heredar una pequeña propiedad vecina a la hacienda de Enrique. Elegante, elocuente, con aire de ciudad grande y una sonrisa que parecía estudiada para cada ocasión. Se conocieron en una subasta de ganado, donde Marcela representaba los intereses de una cooperativa local. La aproximación fue gradual. Encuentros casuales en la ciudad, conversaciones sobre negocios, cenas que empezaron de forma más formal y se fueron volviendo más personales. Marcela sabía exactamente qué decir, cuándo sonreír, cómo tocar ligeramente su brazo cuando contaba una historia. En 6 meses, Enrique estaba convencido de que había encontrado una segunda oportunidad de ser feliz. El pedido de matrimonio ocurrió en una noche de septiembre, durante una cena en la propia hacienda Santa Rita. Marcela aceptó con lágrimas en los ojos, abrazó a Laura y Pedro con una ternura que pareció genuina y empezó inmediatamente a planear la ceremonia que ocurriría en 2 meses, a principios de diciembre, cuando las lluvias ya habrían pasado y los cafetales estarían verdes y florecidos. Pero Enrique empezó a percibir pequeños detalles extraños. Marcela nunca quería hablar sobre el pasado en la Ciudad de México. Cambiaba de tema cuando él preguntaba sobre su familia y tenía una manera controladora de manejar las cosas de la casa. Ella revisaba los gastos de la hacienda con una minuciosidad que rozaba la obsesión, hacía comentarios sobre reformas caras que necesitaban hacerse y sugirió que Enrique hiciera un testamento nuevo para proteger a los niños. Como ella decía, fueron esos detalles los que plantaron la primera semilla de duda. Enrique no era un hombre ingenuo. Había construido un imperio del café con trabajo duro, negociaciones difíciles y un instinto agudo para identificar mentiras. Pero el corazón, él sabía, es el órgano más fácil de engañar. Fue cuando doña Carmen, la cocinera que trabajaba en la hacienda desde hacía 15 años, anunció que necesitaba jubilarse. La artrosis en las rodillas ya no le permitía estar horas de pie preparando las comidas de la casa grande.
Enrique quedó desolado con la noticia. Doña Carmen era más que una empleada, era parte de la familia. Había conocido a Elena, había ayudado a criar a los niños, guardaba secretos y recuerdos de esa casa. Marcela se ofreció para encargarse de la contratación de la nueva cocinera. Dijo que tenía contactos, que conocía a alguien muy bueno, que sería rápido de resolver. Enrique, ocupado con la cosecha que estaba en su apogeo, aceptó sin pensarlo mucho. 3 días después, Marcela anunció que había contratado a alguien. Su nombre era Beatriz Aguilar. Tenía 28 años. Venía de una ciudad pequeña del interior de Guanajuato. Traía buenas referencias de casas en las que había trabajado y empezaría el lunes siguiente. Marcela hizo hincapié en decir que era discreta, eficiente y no hacía demasiadas preguntas, lo que era una cualidad rara, según sus palabras. Enrique encontró la observación extraña, pero no comentó nada. La mañana del lunes, cuando Beatriz llegó a la hacienda traída por un conductor de aplicación, él estaba en la oficina resolviendo problemas con la exportación. Solo la vio de reojo por la ventana, una mujer baja, de cabello castaño recogido en un chongo, cargando una maleta vieja y una bolsa de tela. Durante los primeros días, Beatriz apenas apareció fuera de la cocina. Enrique veía solo los resultados de su trabajo en los platos que llegaban a la mesa, siempre bien hechos, sazonados en su punto, presentados con un cuidado que recordaba los tiempos de doña Carmen. Los niños se encariñaron con ella inmediatamente. Laura decía que Beatriz hacía el mejor pan de elote del mundo y Pedro siempre le pedía ayuda para pelar papas. Marcela, por otro lado, trataba a Beatriz con una frialdad que Enrique encontró innecesaria. Daba órdenes secas, revisaba su trabajo con ojos críticos y varias veces Enrique oyó comentarios ácidos sobre gente que no sabe su lugar o empleados que necesitan recordar quién manda aquí. Beatriz nunca respondió, solo bajaba la cabeza y seguía trabajando. Fue en una tarde de octubre, 2 semanas después de la llegada de Beatriz, que Enrique tomó una decisión inusual. Estaba en la oficina revisando las cuentas de la hacienda cuando encontró una discrepancia en los gastos de la casa. Valores altos pagados a proveedores que él no conocía, reformas que no se habían hecho, compras de muebles que nunca llegaron, todo autorizado por Marcela. Enrique sintió un nudo en el estómago. Confrontó a la prometida esa misma noche. Marcela se indignó, dijo que él estaba siendo desconfiado sin motivo, que esos gastos eran necesarios, que ella solo estaba cuidando el futuro de ellos. La discusión fue tensa, y por primera vez desde que se conocieron, Enrique vio algo diferente en sus ojos. Una dureza, una frialdad que no combinaba con la mujer cariñosa que él creía conocer. Durmió mal esa noche. Al día siguiente se despertó con una idea fija en la cabeza. Necesitaba saber quién era realmente Marcela, qué quería, si había algo más que él no estaba viendo, pero ¿cómo descubrir la verdad sin que ella supiera que él estaba investigando? Fue entonces cuando pensó en algo que en ese momento pareció absurdo, pero que tenía todo el sentido. Si quería saber lo que realmente sucedía en esa casa, necesitaba estar donde la gente hablaba libremente, donde los secretos se escapaban sin querer, donde nadie fingía ser quien no era. Y ese lugar, Enrique lo sabía muy bien, era la cocina. La decisión estaba tomada. Enrique se disfrazaría de empleado y trabajaría en la propia cocina de la hacienda. La idea era arriesgada, casi ridícula, pero cuanto más pensaba, más sentido tenía. Marcela pasaba horas hablando por teléfono, recibía visitas que él no conocía y tenía reuniones en la ciudad sobre las cuales nunca daba detalles. Si había algo mal, si ella escondía algo, alguien en la casa lo sabría y ese alguien probablemente hablaría con Beatriz. El plan necesitaba ser bien ejecutado. Enrique llamó a su abogado, el licenciado Carlos, un hombre de 60 años que cuidaba los negocios de la familia Torres desde hacía décadas. Le contó todo, las sospechas, los gastos extraños, el cambio de comportamiento de Marcela. El licenciado Carlos escuchó en silencio y cuando Enrique terminó de hablar, el abogado solo dijo que tenía sus propias desconfianzas, pero que necesitaba pruebas antes de actuar.
Acordaron que Enrique se tomaría una semana de viaje de negocios a la Ciudad de México. En realidad, se quedaría en la casa del mayordomo, en el otro extremo de la hacienda, y volvería a la casa grande, disfrazado de ayudante de cocina temporal. El licenciado Carlos prepararía toda la documentación falsa, crearía una identidad con nombre diferente e instruiría solo a 3 personas de confianza sobre el plan: el mayordomo, el ama de llaves, que era como una madre para Enrique, y un contador que haría la auditoría completa de las finanzas mientras Marcela creyera que el hacendado estaba fuera. Beatriz no sabría nada. Era importante que actuara naturalmente, sin desconfiar que el nuevo ayudante de cocina era, en realidad, el dueño de la casa. Enrique se afeitó la barba que había tenido por años, se tiñó el cabello de negro para disimular las canas, se puso una gorra gastada y ropa sencilla que tomó prestada del mayordomo. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. El lunes siguiente, Enrique anunció el viaje. Marcela pareció aliviada, incluso animada, lo que solo aumentó sus sospechas. Ella besó su rostro con un cariño mecánico. Dijo que aprovecharía para adelantar los preparativos de la boda y que él no necesitaba preocuparse por nada. Los niños se pusieron tristes, pero él prometió traer regalos de la Ciudad de México. Salió de la hacienda en coche por la mañana, condujo hasta la ciudad, dejó el vehículo en el garaje del abogado y volvió a la hacienda a pie por la parte de atrás, cruzando el cafetal. Llegó a la casa del mayordomo cuando ya oscurecía. Don Joaquín, un hombre de unos 50 años, leal como pocos, ya tenía todo preparado: un cambio de ropa de trabajo, documentos falsos a nombre de José Carlos Silva y una historia lista sobre él siendo primo lejano de don Joaquín, que necesitaba un empleo temporal. El martes por la mañana, don Joaquín llevó a José Carlos hasta la cocina de la casa grande. Beatriz estaba preparando el desayuno y cuando vio a los 2 hombres entrando por la puerta de atrás, dejó lo que estaba haciendo y se limpió las manos en el delantal. Don Joaquín hizo las presentaciones de forma natural. Dijo que José era su primo, buen trabajador, necesitaba unos días de servicio mientras buscaba algo fijo, y que doña Marcela había autorizado que él ayudara en la cocina, ya que había mucho movimiento con los preparativos de la boda. Beatriz miró a Enrique, o mejor dicho, a José Carlos, con una expresión de duda, pero solo asintió y dijo que cualquier ayuda era bienvenida. Enrique mantuvo los ojos bajos, fingiendo timidez. Murmuró un buenos días, con voz más grave de lo normal, y se quedó parado esperando instrucciones. Beatriz lo observó por unos segundos más, y entonces señaló el fregadero sucio. «Puedes empezar lavando estas ollas», dijo Beatriz con voz firme, pero no descortés. Enrique asintió y fue hasta el fregadero. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y teclear en computadoras, se sumergieron en el agua caliente con detergente. Era extraño estar allí del otro lado, haciendo un trabajo que nunca había hecho en la vida. Las ollas eran pesadas, la esponja le raspaba la piel y el agua caliente le dejaba las manos rojas. Beatriz trabajaba en silencio, preparando la comida del día. De vez en cuando daba instrucciones cortas. «Toma esa charola, seca los platos, organiza las tazas en el armario». Enrique obedecía todo sin cuestionar. Necesitaba parecer solo un trabajador temporal más, alguien invisible que la gente ignora después de unos minutos. Alrededor de las 9 de la mañana, Marcela entró en la cocina. Estaba impecable, como siempre, vestido ligero, cabello recogido en una cola de caballo elegante, maquillaje discreto. Ella ni miró a Enrique, solo se dirigió a Beatriz con ese tono de voz que él empezaba a reconocer, una mezcla de autoridad y desprecio mal disimulado. «Beatriz, el desayuno de los niños está atrasado. Tienen clase de piano en media hora. Necesito que seas más eficiente». Beatriz se limpió las manos en el delantal, y Enrique percibió que ella apretaba la mandíbula antes de responder. «Ya está listo, señora. Lo sirvo ahora mismo». Marcela rodó los ojos. «Otra cosa. Hoy por la tarde voy a recibir visitas importantes. Quiero que prepares ese almuerzo especial, ¿sabes cuál es? Y nada de errores esta vez. ¿Entendiste bien?» «Sí, señora», respondió Beatriz.
Marcela salió de la cocina sin decir una palabra más. Enrique continuó lavando las ollas, pero observaba todo por el rabillo del ojo. Cuando la puerta se cerró, Beatriz dejó escapar un suspiro largo y cansado. El primer día de trabajo de Enrique en la cocina fue agotador. Lavó ollas, limpió estufas, peló kilos de papas y zanahorias, barrió el suelo 3 veces, y al final de la tarde le dolían los pies y la espalda le reclamaba. Beatriz trabajaba sin parar, con una eficiencia impresionante, preparando comidas elaboradas, organizando la despensa y aún encontrando tiempo para hacer un pastel de chocolate que los niños adoraban. Durante el día, Enrique observó que Beatriz era tratada con indiferencia por Marcela, pero con cariño por los niños. Laura y Pedro entraban en la cocina siempre que podían, pedían trozos de fruta, contaban historias de la escuela y Beatriz escuchaba todo con atención genuina, hacía preguntas, se reía de las bromas infantiles. Era un contraste notorio con la forma en que Marcela se comportaba, siempre apurada, siempre irritada cuando los niños hacían ruido. Al final de la tarde, cuando Marcela salió para sus visitas importantes, la atmósfera en la casa cambió completamente. Beatriz relajó los hombros, puso música baja en la radio de la cocina y hasta sonrió cuando Pedro entró corriendo pidiendo un vaso de jugo. Fue en ese momento que ella finalmente conversó con Enrique. «¿Eres nuevo por aquí, José?», preguntó ella mientras picaba cebollas para la cena. Enrique, que estaba secando platos, asintió. «Sí, lo soy. Necesitaba un trabajo temporal». Beatriz lo observó con esa mirada atenta que Enrique ya había notado antes. «No pareces acostumbrado a la cocina». Enrique miró sus propias manos, rojas y con pequeños cortes. Forzó una sonrisa tímida. «Es que yo trabajaba más en el campo. La cocina es nueva para mí». Ella pareció aceptar la explicación y volvió al trabajo. Enrique continuó observando. Beatriz tenía una manera práctica de hacer las cosas. No desperdiciaba movimientos. Sabía exactamente dónde estaba guardado cada utensilio. Tenía también una tristeza en los ojos, algo que ella intentaba esconder, pero que aparecía en los momentos de silencio. Durante la cena, que fue servida solo para los niños, ya que Marcela dijo que comería fuera, Enrique ayudó a poner los platos en la mesa. Laura lo miró con curiosidad. «¿Eres el nuevo ayudante de cocina, José?», preguntó la niña. «Sí, lo soy», respondió Enrique, intentando no sonreír. «¿Y mi papá?», continuó Laura. «Él viajó a la Ciudad de México hoy». Enrique sintió un nudo en el corazón al escuchar a su hija hablar de él en tercera persona. «¿Mi papá es el hacendado?», preguntó Pedro con la boca llena de arroz. «Sí, lo es», dijo Pedro. «Él es el mejor papá del mundo, pero a veces se pone muy triste. Creo que es por nuestra mamá que se fue al cielo». Laura le dio un codazo a su hermano. «Pedro, no digas esas cosas». Beatriz intervino suavemente. «Vamos a comer, niños. Después pueden ver un poco de televisión antes de dormir». Enrique volvió a la cocina con el pecho oprimido. Escuchar a sus hijos hablar de él, de Elena, de la tristeza que él intentaba esconder, fue más difícil de lo que había imaginado. Empezó a lavar los trastes de la cena en silencio. Beatriz trabajó a su lado organizando la cocina para el día siguiente. Fue cuando ella empezó a hablar, casi como si estuviera pensando en voz alta. «Que estos niños son muy especiales, ¿sabes? Se siente que fueron criados con amor. Es una pena que ahora van a tener que convivir con...». Beatriz dejó de hablar abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba hablando demasiado. Enrique continuó lavando los platos, intentando parecer desinteresado, pero su corazón estaba acelerado. «¿Con qué?», preguntó él con voz casual sin mirarla. Beatriz dudó, secándose las manos nerviosamente en el delantal. «Nada, no, olvídalo. No debería hablar de los patrones». Enrique insistió aún sin mirarla directamente. «Puedes hablar, muchacha. No le voy a contar a nadie. Soy solo el ayudante temporal. A nadie le importa lo que yo oiga o deje de oír». Ella se quedó en silencio por un largo momento. Enrique podía sentir que había algo que ella quería decir, algo que pesaba, pero que ella tenía miedo de compartir. Continuó lavando los platos, dándole tiempo para decidir.
Finalmente, Beatriz habló en voz baja, casi un susurro. La futura esposa del hacendado no es quien finge ser. Enrique sintió cada músculo del cuerpo tensarse, pero se forzó a seguir lavando los platos con movimientos normales. ¿Cómo que no es quien finge ser?, preguntó él, intentando sonar solo curioso, no ansioso. Beatriz miró hacia la puerta de la cocina, verificando si no había nadie cerca. No debería estar diciendo esto, pero esta mujer, Marcela, no está aquí por amor, está aquí por dinero, y lo sé porque ya la he visto antes. Enrique finalmente se volteó para mirarla, aún sosteniendo una olla mojada en las manos. «Usted ya la conocía de antes». Beatriz asintió y había algo doloroso en su expresión. «La conocía y sé exactamente lo que es capaz de hacer». Antes de que pudiera continuar, oyeron el sonido de un coche llegando. Marcela estaba de vuelta. Beatriz se calló inmediatamente y volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Enrique continuó lavando los trastes, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Qué sabía Beatriz? ¿De dónde conocía a Marcela? ¿Y por qué había aceptado trabajar precisamente en esa casa, sabiendo quién era la futura dueña? Marcela entró por la puerta de atrás algunos minutos después, trayendo consigo un olor fuerte a perfume caro y cigarro. Ella pasó directo por la cocina, sin mirar a Beatriz o Enrique, subió las escaleras y poco después se oyó la puerta de su habitación cerrarse con fuerza. Beatriz y Enrique terminaron de limpiar la cocina en silencio. Cuando todo estaba listo para el día siguiente, ella se volteó para él. «José, ¿dónde duermes?» «En la casa de don Joaquín». Enrique asintió. «Sí, duermo ahí. Él me dejó quedarme en el cuartito de atrás». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. «Mañana, si puedes, ven un poco más temprano. Antes de las 6 de la mañana, quiero hablar contigo sobre algo importante». Enrique aceptó, intentando no parecer muy ansioso. «No te preocupes, aquí estaré». Salió por la puerta de atrás, cruzó el patio en la oscuridad y tomó el camino por los cafetales que llevaba hasta la casa del mayordomo. Don Joaquín esperaba con café caliente y pan con mantequilla. «¿Cómo te fue, José?», preguntó el mayordomo con una media sonrisa. Enrique se dejó caer en la silla, exhausto. «Difícil. Nunca imaginé que trabajar en una cocina fuera tan agotador, pero descubrí algo importante. Beatriz, la cocinera, ella conoce a Marcela de antes, y dijo que Marcela no está aquí por amor». Don Joaquín se puso serio. «Esto es grave, patrón. ¿Usted cree que esa mujer está tramando algo?» Enrique se frotó el rostro con las manos. «Estoy seguro, pero necesito pruebas. Beatriz dijo que quiere hablar conmigo mañana temprano antes de que Marcela se despierte. Creo que ella sabe algo que puede cambiar todo». Esa noche, Enrique apenas pudo dormir. Estuvo dando vueltas en la cama estrecha del cuarto del mayordomo, pensando en todo lo que había observado durante el día. La forma en que Marcela trataba a Beatriz, cómo ignoraba a los niños, cómo salía y volvía sin dar explicaciones. ¿De dónde conocía Beatriz a Marcela? ¿Y por qué una mujer que claramente sabía algo comprometedor sobre la prometida habría aceptado trabajar exactamente en esa casa? A las 5:30 de la mañana, Enrique ya estaba despierto. Se vistió con la misma ropa gastada del día anterior, la gorra para esconder el rostro, y cruzó los cafetales aún cubiertos por la neblina fría de la madrugada. Llegó a la casa grande cuando el cielo empezaba a clarear. La cocina estaba oscura, pero él vio una luz encendida en la despensa. Beatriz ya estaba allí preparando los ingredientes del desayuno. Cuando oyó sus pasos, se volteó. «Buenos días, José. Gracias por haber venido temprano». Enrique entró en la cocina cerrando la puerta detrás de sí. «Buenos días. Usted dijo que quería hablar». Ella asintió, pero sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado durante la noche. Beatriz sirvió 2 cafés y se sentó a la mesa de la cocina, indicando a Enrique que hiciera lo mismo. Él se sentó frente a ella esperando. La cocinera sostuvo la taza entre las manos, como si necesitara el calor para tener valor de hablar. «No vine a trabajar aquí por casualidad», empezó ella con voz baja. «Vine porque necesitaba avisar a don Enrique, el hacendado, sobre quién es realmente la mujer con la que se va a casar. Pero cuando llegué,
Él ya había viajado a la Ciudad de México y me dijeron que estaría fuera toda la semana. Enrique mantuvo la expresión neutra, pero por dentro estaba en llamas. ¿Y por qué necesitaba avisarle?, preguntó él, intentando sonar solo curioso. Beatriz respiró hondo. Hace 2 años, yo trabajaba en una casa en Guadalajara, una mansión enorme de un empresario muy rico llamado Rogelio Méndez. Él era viudo, tenía una hija pequeña y estaba solo cuidando los negocios y a la niña. Fue cuando apareció una mujer elegante, bonita, educada. Se decía empresaria, dueña de no sé qué. Conquistó a Rogelio en algunos meses. Enrique sintió que se le helaba el estómago. «Continúe», pidió él. «La boda fue marcada con una velocidad impresionante», continuó Beatriz. «Convenció a Rogelio de hacer un testamento nuevo, de ponerla como socia en varias empresas, de transferir inmuebles a su nombre, diciendo que era para proteger a su hija de los impuestos. Yo veía todo aquello y me quedaba callada, porque no era mi obligación hablar, y porque uno que trabaja en casa de ricos aprende a quedarse callado». «¿Y qué pasó?», presionó Enrique. Beatriz se limpió una lágrima que le corría por el rostro. 3 semanas antes de la boda, Rogelio descubrió que ella tenía un cómplice. Un hombre que se hacía pasar por abogado, pero que en realidad era un estafador. Ellos estaban planeando vaciar sus cuentas tan pronto como se casaran y desaparecer con todo. Rogelio lo descubrió por casualidad. Escuchó una conversación telefónica, investigó y encontró pruebas. Cuando la confrontó, Marcela ni siquiera intentó negarlo. Se rió en su cara y dijo que él era un tonto como todos los otros viudos ricos a los que ella ya había engañado. Enrique sintió una ola de náuseas. ¿Otros? Ella ya había hecho esto antes. Beatriz asintió. Cuando llamaron a la policía, descubrieron que su verdadero nombre ni siquiera es Marcela Rivas, es Mara Cristina Santos. Ella tiene antecedentes policiales en 3 estados distintos, siempre con el mismo fraude. Seduce a hombres viudos con dinero, finge amor, los convence de pasar bienes a su nombre y desaparece antes de que ellos se den cuenta de que lo perdieron todo. En algunos casos, incluso lograba casarse y luego pedía el divorcio, llevándose la mitad de todo. «¿Y por qué nunca la arrestaron?», preguntó Enrique sintiendo la rabia crecer. «Porque es inteligente», respondió Beatriz con amargura. «Siempre deja que el fraude casi suceda, pero desaparece antes de consumarlo. Técnicamente no roba, solo convence a la gente de que le dé las cosas voluntariamente. Sus abogados siempre alegan que todo fue legal, que los hombres querían hacer aquello, que no hay crimen. Y como usa documentos falsos, cambia de nombre, se esfuma antes de que la policía logre realmente arrestarla». «Pero el señor Rogelio la denunció», insistió Enrique. «La denunció», confirmó Beatriz, «pero no sirvió de nada. Ella desapareció, se esfumó por completo. Nadie más supo de ella. Rogelio quedó destruido. Perdió mucho dinero en las transferencias que ya había hecho, su hija quedó traumatizada y él entró en depresión. Fui despedida junto con otros empleados cuando él necesitó reducir costos. Volví a Guanajuato, fui a trabajar a otros lugares e intenté olvidar esa historia horrible». «¿Y cómo la encontró aquí?», preguntó Enrique. Beatriz se secó las lágrimas. «Hace un mes yo estaba buscando empleo en Toluca. Fui a una agencia de colocación de personal doméstico. Estaba allí esperando cuando ella entró. Marcela o Mara, no sé cuál es su verdadero nombre. Ella no me reconoció porque en Guadalajara yo era solo una empleada invisible más. Pero yo la reconocí al instante. Me quedé helada. La oí conversando con la dueña de la agencia, diciendo que necesitaba una cocinera discreta que no hiciera preguntas para trabajar en la hacienda de su prometido, un hacendado viudo muy rico. Enrique cerró los puños bajo la mesa. En ese momento, todo tuvo sentido. Las historias vagas sobre el pasado de Marcela, la prisa en marcar la boda, la insistencia en que él hiciera un testamento nuevo, los gastos extraños, las reuniones secretas, todo era parte de un fraude cuidadosamente planeado. «Y usted aceptó el empleo para poder avisar al hacendado, ¿verdad?», preguntó Enrique, mirando a Beatriz con una mezcla de gratitud y admiración. Ella asintió, secándose las lágrimas con el delantal. «Exactamente.
No podía permitir que ella hiciera con otra familia lo que hizo con el señor Rogelio. Esos niños, Laura y Pedro, no merecen ver a su padre ser destruido por una estafadora. Yo misma perdí a mi padre cuando era pequeña. Sé lo que es crecer sin tener esa protección, esa seguridad. No podía quedarme callada esta vez. Enrique sintió un nudo en la garganta, incluso disfrazado, incluso fingiendo ser solo José, el ayudante temporal. Él quería revelar quién era en ese momento y agradecer a la mujer valiente que estaba frente a él, pero sabía que necesitaba mantener el disfraz un poco más. Había detalles que aún necesitaba descubrir y su cómplice. Ese hombre que se hacía pasar por abogado, preguntó Enrique con voz controlada. ¿Usted sabe quién es? Beatriz negó con la cabeza. En Guadalajara solo lo vi una vez de lejos. Hombre alto, bien vestido, cabello canoso. Ellos se encontraban siempre fuera de la casa, así que yo nunca pude oír nada. Pero estoy segura de que aquí también hay alguien ayudándola. Una mujer sola no puede hacer todo lo que ella está haciendo. Tiene que haber alguien encargándose de los documentos falsos, de las transferencias de dinero. Enrique pensó inmediatamente en todas las visitas que Marcela recibía, en las salidas constantes, en las llamadas telefónicas que ella atendía, siempre lejos de todos. ¿Cuántas personas estarían involucradas en ese fraude? Y más importante, ¿cuánto ya le habían robado sin que él se diera cuenta? ¿Tiene alguna prueba?, preguntó Enrique, ya pensando en cómo usar esa información. ¿Fotos, documentos, algo? Beatriz abrió la bolsa que estaba colgada en la silla y sacó un sobre amarillento. Tengo esto aquí. Es una copia de un acta de denuncia que el señor Rogelio hizo en ese entonces. Tengo su nombre verdadero, la foto que la policía tomó, las acusaciones. Lo guardé porque pensé que algún día podría necesitarlo. Y también tengo el contacto del abogado que representó a Rogelio. Él puede confirmar todo. Enrique tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias hojas, copias de documentos oficiales y una foto tamaño infantil de Marcela, o mejor dicho, Mara Cristina Santos. En el acta de denuncia constaban 3 nombres diferentes que ella ya había usado, fechas de otros fraudes en la Ciudad de México y Cancún, y una descripción detallada de su modus operandi. «Esto es oro», murmuró Enrique, olvidando por un momento mantener el disfraz en la voz. Beatriz lo miró extrañada. «José, pareces muy interesado en todo esto. ¿Por qué un ayudante de cocina temporal se preocuparía tanto por los problemas del patrón?» Enrique se dio cuenta del error, tragó saliva y trató de corregirlo. «Es que, ya sabe, uno oye las historias, le da lástima por los niños. Y también si ella logra robar al hacendado y él pierde todo, la hacienda entera podría ser cerrada. Los que trabajamos aquí nos quedaremos sin empleo». Beatriz pareció aceptar la explicación, pero aún lo observaba con esa mirada perspicaz. «Hay otra cosa que necesito contarte, José. Anoche, después de que te fuiste, oí a Marcela hablando por teléfono con alguien». El corazón de Enrique se disparó. «¿Qué dijo?». Beatriz bajó aún más la voz, aunque eran los únicos en la cocina y el resto de la casa aún estaba durmiendo. Ella estaba en la oficina, esa que está cerca del comedor. Yo había olvidado tomar una charola que estaba allí, así que volví a buscarla. Cuando me acerqué oí su voz. Estaba hablando algo sobre transferencias, sobre papeles que necesitaban ser firmados antes de la boda y que después de eso ella estaría libre para salir del país. «¿Salir del país?», repitió Enrique, sintiendo que le hervía la sangre. «Ella está planeando huir justo después de la boda». «No solo eso», continuó Beatriz, le dijo a la persona en el teléfono que el hacendado era el más fácil de todos, que estaba ciego de soledad y necesitaba una madre para los niños. Dijo que en menos de 2 meses ella tendría acceso a todos sus bienes y que esta vez el fraude sería perfecto, porque él incluso estaba haciendo un testamento nuevo, dejándole todo a ella en caso de que algo le sucediera. Enrique sintió un escalofrío en la espalda. El testamento. El licenciado Carlos había advertido que era extraño que Marcela insistiera tanto en eso, pero él, como un idiota enamorado, había accedido a empezar a preparar el documento. Gracias a Dios,
El abogado era cauteloso y estaba tardando a propósito en finalizarlo, pidiendo más tiempo para revisar cada cláusula. «Hay una cosa más», dijo Beatriz, y ahora su voz estaba temblorosa de miedo. «Creo que ella desconfía de mí. Ayer, cuando regresó, me miró de una manera extraña. Se quedó parada en la puerta de la cocina, observándome como si intentara recordar de dónde me conocía». Enrique sintió un apretón en el pecho. Si Marcela descubriera quién era realmente Beatriz, la mujer estaría en peligro. Criminales, como ella, no dudarían en silenciar a una testigo que pudiera arruinar sus planes. «Necesitas tener cuidado», dijo él con firmeza. «No te quedes sola con ella en ningún momento. Si ella te hace cualquier pregunta extraña, cualquier amenaza, me avisas inmediatamente». Beatriz lo miró sorprendida. «José, hablas como si pudieras protegerme. Eres solo un ayudante temporal». Enrique se dio cuenta de que se estaba exponiendo demasiado, pero no podía dejar a esa mujer en riesgo. «Solo confía en mí, ¿está bien? Y confía en don Joaquín también. Si algo sucede, busca a uno de nosotros dos». Antes de que Beatriz pudiera responder, oyeron pasos en el piso de arriba. Alguien se estaba despertando. Los dos se levantaron rápidamente. Beatriz guardó el sobre de nuevo en la bolsa y empezó a preparar el desayuno. Enrique fue hasta el fregadero y empezó a lavar las ollas que estaban en remojo desde la noche anterior. Minutos después, Marcela bajó las escaleras. Estaba en bata, el cabello suelto, sin maquillaje. Por primera vez, Enrique la vio sin la máscara de perfección que ella siempre mantenía. Había algo duro en sus rasgos, una crueldad que él nunca había notado antes, o tal vez que nunca había querido ver. «Buenos días», dijo ella a Beatriz, ignorando completamente a Enrique. «Quiero el desayuno servido en 15 minutos y no olvides que hoy por la tarde tendremos una reunión importante aquí». Enrique casi dejó caer la olla que estaba lavando. El abogado del hacendado, el licenciado Carlos, vendría hasta allí, pero ellos habían acordado que él se quedaría en la Ciudad de México durante toda la semana del disfraz. ¿Qué estaba pasando? Beatriz mantuvo la voz firme. «Sí, señora, ¿cuántas personas serán para el almuerzo?» «Solo nosotros dos», respondió Marcela, «y quiero privacidad total. Nada de empleados circulando por el comedor durante la comida. Ustedes comen en la cocina y se quedan callados. ¿Entendido?» «Sí, señora», repitió Beatriz. Marcela subió de nuevo a su habitación. Tan pronto como ella se perdió de vista, Enrique y Beatriz intercambiaron miradas preocupadas. Él sabía que necesitaba hablar con el licenciado Carlos antes de que esa reunión sucediera. Si Marcela lograba hacer que el abogado firmara algún documento comprometedor, o peor, si ella estuviera planeando falsificar su firma, el daño podría ser irreversible. Durante el desayuno, Enrique apenas pudo concentrarse en el trabajo. Lavaba trastes mecánicamente mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba salir de allí, volver a la casa de don Joaquín, llamar al licenciado Carlos y avisarle sobre la trampa. Pero ¿cómo hacer eso sin levantar sospechas? Fue cuando Laura y Pedro bajaron a desayunar. Los niños estaban animados hablando sobre la clase de piano que tendrían más tarde. Enrique observó de lejos, mientras Beatriz les servía jugo y pan con mantequilla. Su corazón le dolía viendo a sus hijos sin poder abrazarlos, sin poder sentarse a la mesa con ellos. «¿Cuándo regresa mi papá?», preguntó Pedro con la boca llena de pan. Beatriz lanzó una mirada rápida en dirección a Enrique antes de responder. «Aún no, mi amor, pero pronto regresará». «Quisiera que no viajara tanto», dijo Laura tristemente. «Desde que mamá se fue al cielo, parece que pasa más tiempo fuera que en casa». Enrique sintió una punzada de culpa. Era verdad que en los últimos meses él se había sumergido en el trabajo para huir del dolor de la pérdida de Elena. Había descuidado a sus hijos sin darse cuenta, y ese vacío había creado el espacio perfecto para que Marcela entrara en sus vidas. Marcela apareció en la cocina en ese momento ya vestida y maquillada. «Niños, terminen pronto ese desayuno. La maestra de piano no puede esperar, y después van a pasar la tarde en casa de la tía Claudia. Ya está todo arreglado». «Pero yo quería quedarme aquí jugando en el patio», se quejó Pedro. «Vas a donde yo te diga»,
respondió Marcela con frialdad. Tu tía ya está esperando. Laura miró a Marcela con una expresión que Enrique reconoció. Era la misma mirada de desconfianza que la niña tenía cuando no le gustaba a alguien. Papá dijo que no necesitábamos ir a casa de la tía Claudia a cada rato. Tu padre no está aquí, replicó Marcela, y cuando regrese estará de acuerdo conmigo en que es mejor que ustedes estén fuera mientras tenemos asuntos importantes que resolver. Enrique apretó la olla que sostenía con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Esa mujer estaba alejando a sus hijos de su propia casa y él no estaba allí para impedirlo. Después de que los niños salieron con Marcela para ser dejados en casa de Claudia, la hermana de Enrique que vivía en la ciudad, la casa quedó extrañamente silenciosa. Beatriz aprovechó para dar una vuelta por la despensa, haciendo el inventario, y Enrique finalmente tuvo la oportunidad de salir. «Voy a buscar unas hierbas al cafetal», mintió Enrique. «Vuelvo en media hora». Beatriz solo asintió con la cabeza, demasiado ocupada contando sacos de arroz. Enrique salió por la puerta de atrás y cruzó rápidamente los cafetales. El sol ya estaba alto y el calor empezaba a apretar. Corrió lo más que pudo hasta llegar a la casa del mayordomo. Don Joaquín estaba arreglando una cerca cuando vio a Enrique llegar jadeando. «¿Qué pasó, patrón? ¿Sucedió algo?» «Necesito llamar al licenciado Carlos ahora», dijo Enrique. Entraron en la casa y Enrique tomó el celular que había dejado con el mayordomo. Marcó el número del abogado con manos temblorosas. El licenciado Carlos contestó al tercer timbrazo. «Licenciado, ¿usted tiene alguna reunión programada hoy en la hacienda?», preguntó Enrique directo al grano. Hubo una pausa del otro lado de la línea. «No, claro que no. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque Marcela acaba de decirle a la cocinera que usted vendrá hoy para traer documentos para que ella firme. Dijo que almorzarán juntos y que necesita privacidad». El licenciado Carlos se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo con voz tensa: «Enrique, esto es muy grave. Ella debe estar planeando usar un impostor, alguien que se hará pasar por mí para hacer que usted, o mejor dicho, para hacer que ella misma firme documentos falsos que parezcan tener mi autenticación. O peor», dijo Enrique, «ella puede estar planeando falsificar su firma en documentos que comprometan mi patrimonio. Licenciado, ¿qué hago? ¿Sigo aquí disfrazado o regreso inmediatamente?» El abogado pensó rápidamente. «Quédate ahí. Yo iré a la hacienda, pero no como abogado. Me haré pasar por inspector de salubridad, haciendo una inspección sorpresa en las cocinas. Es la excusa perfecta para estar allí sin levantar sospechas. Y traigo conmigo un investigador privado. Necesitamos pruebas en video y audio de lo que ella está planeando». «Excelente», aceptó Enrique. «Su reunión es a las 2 de la tarde. Intenten llegar antes de eso. Estaremos allí al mediodía», prometió el licenciado Carlos. «Y Enrique, ten cuidado. Si ella descubre quién eres antes de que tengamos pruebas suficientes, desaparecerá como hizo las otras veces». Enrique colgó el teléfono y miró a don Joaquín. El mayordomo tenía una expresión preocupada. «Esto se está poniendo peligroso, patrón. Esa mujer es una criminal de verdad». «Lo sé», respondió Enrique, «pero no puedo dejarla escapar, no solo por mí, sino por todos los otros hombres a los que ella puede engañar en el futuro». Enrique volvió a la casa grande, intentando parecer tranquilo, aunque su corazón estaba acelerado. Cuando entró en la cocina, encontró a Beatriz preparando los ingredientes para el almuerzo especial que Marcela había encargado. La cocinera lo miró con una expresión extraña. «José, ¿sucedió algo? Saliste de aquí corriendo y ahora regresaste con una cara diferente». Enrique se dio cuenta de que estaba dejando ver su ansiedad. Forzó una sonrisa. «No es nada. Solo tuve que resolver un problema con don Joaquín, una cerca que se rompió». Beatriz no pareció convencida, pero no insistió. «¿Puedes ayudarme a pelar estas papas? El almuerzo de hoy necesita ser perfecto. Esa mujer es muy exigente y no quiero darle motivos para que me despida antes de que el hacendado regrese». Enrique tomó un cuchillo y empezó a pelar las papas. Mientras trabajaba, observaba a Beatriz. Ella tenía un aire preocupado,
como si presintiera que algo malo estaba por suceder, y ella estaba en lo cierto. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Marcela bajó las escaleras toda arreglada. Vestía un traje caro, zapatos de tacón alto y llevaba un portafolio de cuero. Parecía una ejecutiva exitosa, no una estafadora a punto de aplicar un fraude millonario. «Beatriz, espero que el almuerzo esté impecable», dijo ella entrando en la cocina. «Hoy es un día muy importante para mí. Después de esta reunión, mi vida va a cambiar completamente». Enrique tuvo que controlarse para no decir nada. Ella tenía razón. Su vida iba a cambiar, pero no de la forma que ella imaginaba. A las 12 en punto, tocaron el timbre de la entrada principal. Enrique y Beatriz intercambiaron miradas tensas. ¿Sería el licenciado Carlos llegando disfrazado o sería el cómplice de Marcela, el falso abogado que vendría a aplicar el fraude? Marcela fue personalmente a abrir la puerta. Enrique se acercó discretamente a la puerta de la cocina que daba al pasillo, desde donde podía oír las voces sin ser visto. «Buenas tardes», dijo una voz masculina que Enrique no reconoció. «Vengo a hacer una inspección de rutina en las instalaciones de la cocina». Era el licenciado Carlos disimulando incluso la voz. Enrique tuvo que reprimir una sonrisa. Marcela pareció sorprendida e irritada. «¿Inspección? Hoy no me avisaron de nada». «Son inspecciones sorpresa, señora», explicó el falso inspector con paciencia profesional. «Forma parte del nuevo protocolo municipal. No tardará mucho». Marcela dudó, claramente no gustándole la situación, pero no tenía cómo negarse sin parecer sospechosa. «Está bien, pero sea rápido. Tengo un compromiso importante en un momento». El licenciado Carlos entró seguido de otro hombre que llevaba una libreta y una cámara colgada al cuello. Era el investigador privado. Enrique se dio cuenta. Vinieron preparados. Los dos hombres entraron en la cocina. Beatriz dio un pequeño salto de susto, pero pronto se recompuso. «Buenas tardes, señores. ¿En qué puedo servirles?» El licenciado Carlos, disfrazado con una bata blanca y lentes de aumento que no usaba normalmente, miró alrededor de la cocina con aire profesional. «Necesito verificar las condiciones de almacenamiento, la temperatura de los refrigeradores y hacer algunas preguntas sobre los protocolos de higiene». Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Enrique por un instante. Fue una mirada rápida, pero suficiente para transmitir el mensaje. «Estamos aquí. Sigan actuando con naturalidad». El agente, un hombre bajito y fornido que se presentó como Juan, empezó a tomar fotos de la cocina con una cámara profesional. Beatriz los iba guiando, mostrando cómo se almacenaban los alimentos, las fechas de caducidad, los procedimientos de limpieza. Marcela se asomó por la puerta de la cocina varias veces, siempre con una cara de impaciencia. «¿Ya no terminan?», preguntaba ella con una irritación apenas disimulada. «Ya casi terminamos, señora», respondía el licenciado Carlos con la misma paciencia de burócrata. «Solo unos cuantos apuntes más para el informe». Finalmente, a la 1:30 de la tarde, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, Marcela corrió a abrir. Enrique escuchó una voz masculina saludándola con demasiada familiaridad. «Marisol, querida, disculpa la tardanza». A Enrique se le heló la sangre. El hombre la había llamado Marisol. Su verdadero nombre era el cómplice. El licenciado Carlos y el agente también escucharon. Intercambiaron miradas significativas. El abogado le hizo una señal discreta a Juan, quien sacó del bolsillo un pequeño aparato, seguramente una grabadora de audio de largo alcance. Mientras Marcela llevaba al hombre al comedor, el licenciado Carlos se volteó hacia Beatriz y dijo en voz alta para que Marcela pudiera oír si estaba atenta. «Muy bien, la cocina está aprobada. Solo voy a dejar este informe firmado aquí y ya nos podemos ir». Pero en lugar de salir, les hizo una seña a Beatriz y a Enrique para que se acercaran. En voz muy baja, casi un susurro, dijo: «Ustedes dos, quédense aquí en la cocina y no hagan ruido. Juan va a instalar micrófonos en el comedor mientras ellos están distraídos. Necesitamos grabar todo lo que van a platicar». «¿Cómo va a hacer eso?», susurró Beatriz asustada. «Los van a ver». «No los van a ver», aseguró el licenciado Carlos.
Juan es profesional, confía en mí. El agente ya había salido de la cocina en silencio. Enrique fue hasta la puerta y vio por la rendija al hombre moviéndose como una sombra por el pasillo. Se acercó al comedor, donde Marcela y el cómplice estaban platicando en voz baja, y con movimientos rápidos y precisos, pegó pequeños dispositivos adhesivos debajo de la mesa del comedor y detrás de un cuadro en la pared. Toda la operación duró menos de 1 minuto. Juan regresó a la cocina con una sonrisa discreta y le hizo una señal de aprobación. El licenciado Carlos tomó una tablet que estaba en la carpeta del agente y se la mostró a Enrique. En la pantalla podían ver y escuchar todo lo que pasaba en el comedor con perfecta claridad. Marcela y el hombre estaban sentados a la mesa, pero no para comer. Entre ellos había una carpeta abierta llena de documentos. «Ahora vamos a escuchar lo que realmente planean», murmuró el licenciado Carlos, ajustando el volumen en la tablet. La voz de Marcela salía clara del aparato. «Trajiste todo, los documentos de la transferencia, los poderes, el testamento falso». El hombre de unos 50 años, canoso y con un traje caro, respondió con una voz que intentaba sonar tranquilizadora. «Traje todo, Marisol. Relájate. Este señor es más fácil de manipular de lo que imaginábamos». Ya firmó la mitad de los papeles sin siquiera leer bien. Enrique sintió una ola de vergüenza y rabia. Era cierto. En las últimas semanas, Marcela había aparecido varias veces con documentos que ella decía que eran solo trámites sobre la hacienda, y él había firmado confiando en ella. Marcela se rió. Y fue un sonido frío, calculador. «Es patético. Se derrite todo cuando le pongo esa carita de enamorada. Los hombres viudos son tan predecibles, desesperados por compañía, dispuestos a hacer cualquier cosa por un poco de atención femenina». «¿Y los niños?», preguntó el hombre. «¿No están sospechando?». «Esos mocosos fastidiosos», respondió Marcela con desprecio. «Fingo que me caen bien, pero no veo la hora de irme de aquí y no volver a ver esas caritas lloronas. Después de la boda voy a convencer a Enrique de que los meta a un internado. Así tendremos la casa libre para hacer lo que necesitamos». Beatriz se llevó la mano a la boca, horrorizada. Enrique tenía las manos cerradas en puños tan apretados que las uñas le cortaban las palmas. El licenciado Carlos le puso una mano en el hombro en un gesto de contención. «Calma, necesitamos que todo quede grabado». El cómplice continuó. «¿Y su abogado? Ese licenciado?». Marcela negó con la cabeza, visible en la tablet a través de la minúscula cámara que Juan había instalado. «Ese viejo está más preocupado por sus honorarios que por proteger al cliente. Ya le eché un choro la semana pasada. Le dije que Enrique se estaba tardando mucho en hacer el testamento y que yo estaba preocupada por el futuro de los niños si algo le pasaba». El idiota se tragó toda la historia. El licenciado Carlos hizo una mueca. Enrique sabía que el abogado estaba ofendido por la descripción, pero mantuvo el profesionalismo y siguió grabando. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó el hombre. «Una semana después de la boda», respondió Marcela. «Ese mismo día sacamos el dinero de las cuentas que ya están a mi nombre. Vendemos las acciones que me transfirió y desaparecemos. Ya tengo boletos comprados para Belice con nombres falsos. De ahí nos vamos a Europa. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya estaremos fuera del alcance de la policía mexicana». «¿Y si intenta demandarnos?». Marcela se encogió de hombros. «Lo intentará, pero no servirá de nada. Todos los documentos son técnicamente legales. Él me dio todo voluntariamente. A lo mucho logra anular el matrimonio, pero el dinero ya estará lejos. Y conociendo el orgullo de estos hacendados cafetaleros, probablemente preferirá esconder el escándalo que admitir públicamente que una mujer lo hizo tonto». Los dos se rieron, un sonido que le revolvió el estómago a Enrique. «¿Cuántos van ya?», preguntó el hombre encendiendo un cigarro. Marcela pensó por un momento. «Enrique es el 7º. Los otros 6 rindieron bien, pero ninguno tenía tanto dinero como este. Las haciendas cafetaleras de los Altos de Jalisco son una mina de oro. Solo esta propiedad vale más de 20 millones de pesos. Fuera de las cuentas bancarias, las acciones, las inversiones,
Vamos a salir de aquí con al menos 30 millones de pesos, Ricardo. Entonces el cómplice se llamaba Ricardo. El licenciado Carlos anotó mentalmente el nombre. ¿Y si aparece alguien del pasado? Si alguien te reconoce como te reconocieron en Guadalajara. Marcela se puso seria. Por eso corrí a esa cocinera vieja y puse a una nueva que no me conoce. No podemos arriesgarnos. Y también por eso apresuré la boda. Mientras menos tiempo me quede aquí, menor la probabilidad de que alguien aparezca con preguntas incómodas. En ese momento, Beatriz agarró el brazo de Enrique. «Está hablando de mí», susurró asustada. «Si descubre que la reconocí, que sé de su pasado». «No lo va a descubrir», prometió Enrique en voz baja. «Vamos a atrapar a esa mujer antes de que pueda hacer cualquier cosa». En el comedor, Ricardo estaba revisando los documentos. «Necesito que firmes aquí, aquí y aquí», decía él señalando varias páginas. «Son los poderes que te dan control total sobre sus cuentas». «Perfecto», dijo Marcela, tomando una pluma cara y firmando los documentos con gestos decididos. Cada firma suya era una prueba más en su contra. El licenciado Carlos susurró: «Ya tenemos material suficiente para arrestarla. Voy a llamar a la policía ahora». Salió discretamente de la cocina y fue al patio trasero para hacer la llamada. Enrique, Beatriz y Juan se quedaron en la cocina escuchando el resto de la conversación. Marcela y Ricardo empezaron a discutir detalles logísticos, cuentas en bancos offshore, documentos falsos, rutas de escape. 15 minutos después, el licenciado Carlos regresó. La policía ya viene. 2 comandantes de la División de Delitos Financieros, más un equipo de investigación. Llegan en 10 minutos. Enrique respiró hondo. Entonces llegó la hora. «No, todavía no», dijo el licenciado Carlos. «Deja que la policía llegue primero. Tú apareces solo cuando ellos estén arrestados. Será más seguro así». Pero Enrique ya no podía contenerse. Esa mujer lo había engañado. Planeaba destruir su familia, robar el trabajo de generaciones, y todavía hablaba de sus hijos con desprecio. Se quitó la gorra que usaba como disfraz, se pasó la mano por el cabello teñido y empezó a caminar hacia el comedor. «Enrique, no», llamó el licenciado Carlos en voz baja, pero él no se detuvo. Beatriz intentó detenerlo del brazo. Enrique se volteó y la miró con una sonrisa triste. «Mi nombre no es José, Beatriz, es Enrique Tavares, y llegó la hora de que esta farsa termine». Beatriz se quedó con la boca abierta, finalmente entendiéndolo todo. El ayudante de cocina temporal era el mismísimo don Enrique. Se había disfrazado para descubrir la verdad y ella, sin saberlo, le había contado todo a la persona correcta. Enrique cruzó el pasillo con pasos firmes. Su corazón latía fuerte, pero su determinación era más grande que el miedo. Abrió la puerta del comedor de golpe, haciendo que Marcela y Ricardo brincaran del susto. Marcela se puso pálida cuando lo vio. «Enrique, pero tú estabas en la Ciudad de México. ¿Qué haces aquí vestido así?» Enrique entró a la sala, seguido por el licenciado Carlos y el agente Juan. «Nunca fui a la Ciudad de México, Marcela, o debería llamarte Marisol». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcela se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, la pluma todavía suspendida en el aire. Ricardo se levantó bruscamente de la silla, tirándola en el proceso, y su mano fue instintivamente al bolsillo interior del saco. «Yo no haría eso si fuera usted», dijo el licenciado Carlos con voz tranquila, quitándose la bata blanca y revelando el traje debajo. «La policía está llegando en este preciso momento». Marcela recuperó la compostura con una velocidad impresionante. Su rostro se transformó. La máscara de mujer enamorada y amable desapareció por completo, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Enrique, querido, no sé de qué hablas. ¿Quién es Marisol y por qué estás vestido como un empleado? ¿Es esto algún tipo de prueba?» Su voz era dulce, casi llorosa, pero sus ojos contaban otra historia. Eran duros como piedras, evaluando la situación, buscando una salida. «Ya puedes parar con la farsa», dijo Enrique con voz firme. «Lo escuché todo, todo. Las conversaciones sobre los 7 hombres que engañaste,
Los 30 millones de pesos que planeabas robarme. Los comentarios sobre que mis hijos son fastidiosos, sobre hacerme tonto. Todo está grabado. Juan levantó la tablet, mostrando la pantalla donde la conversación todavía se transmitía en vivo. Audio y video en alta definición, dijo con satisfacción profesional, admisible en un tribunal. Ricardo dio un paso hacia la puerta, pero Enrique le bloqueó el camino. No vas a ningún lado. Quítate de en medio, gruñó Ricardo, toda la pose de caballero bien vestido, desapareciendo para revelar al criminal debajo. Sé exactamente con quién estoy tratando, respondió Enrique sin moverse. Con un estafador de tercera que se aprovecha de viudas y viudos para robar lo que no puede ganar con trabajo honesto. Ricardo avanzó, pero el licenciado Carlos se interpuso entre ellos. En ese momento, escucharon el sonido inconfundible de sirenas de policía acercándose. El rostro de Marcela se contorsionó en una expresión de odio puro. «Me engañaste», escupió ella, toda la dulzura en su voz reemplazada por veneno. «Fingiste ser un idiota enamorado, pero me estabas investigando todo el tiempo. ¿Qué clase de hombre hace eso? El tipo de hombre que casi lo pierde todo por confiar en la persona equivocada», respondió Enrique con amargura. «El tipo de hombre que tuvo que disfrazarse de empleado en su propia casa para descubrir que la mujer con la que se iba a casar estaba planeando destruir su familia». Marcela se rió, pero era un sonido sin humor. «Tu familia, esos niños mimados y tú, un viudo patético que me miraba como un perro abandonado. Por favor, fuiste el más fácil de todos. Bastó con que fingiera que me importaban tus historias aburridas sobre café y plantaciones y ya estabas comiendo de mi mano». Las palabras eran como cuchillos, pero Enrique no mostró el dolor que sentía. En ese momento la puerta principal se abrió y entraron 3 policías, liderados por un comandante alto y canoso. «Comandante Ramírez, de la División de Delitos Financieros», anunció el hombre mostrando la identificación. «Recibimos una denuncia de fraude y asociación delictuosa. ¿Quién es el propietario de esta residencia?» «Soy yo», dijo Enrique. «Enrique Tavares. Y estos dos son Marisol Cristina Santos y Ricardo. Apellido aún desconocido, pero creo que sus sistemas ya tienen su historial». El comandante miró a Marcela y su rostro se iluminó con reconocimiento. Marisol Santos, la estafadora del romance. Llevamos 2 años buscándola. Es más escurridiza que jabón mojado. Marcela se cruzó de brazos y no dijo nada. Solo miraba a Enrique con odio puro. Ricardo intentó una vez más acercarse a la puerta, pero uno de los policías lo inmovilizó rápidamente, esposándole las manos por la espalda. «No tenemos nada que declarar sin la presencia de nuestros abogados», dijo Ricardo, intentando mantener algo de dignidad. «Tendrán tiempo de sobra para llamar a cuantos abogados quieran», respondió el comandante. «Fraude, falsificación de documentos, asociación delictuosa, intento de estafa, y eso es solo el principio. Con el historial que tienen van a pasar unos buenos años tras las rejas». Mientras los policías esposaban a Marcela, ella miró a Enrique una última vez. «Te vas a arrepentir de esto», siseó ella. «Voy a contarle a todo el mundo que eres un hombre paranoico y controlador que le tendió una trampa a su propia prometida». Enrique se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Marcela? Yo puedo reconstruir mi reputación con la verdad. Tú construiste la tuya entera en mentiras y las mentiras siempre se desmoronan al final». Los policías se llevaron a Marcela y Ricardo. A través de la ventana, Enrique vio a los dos siendo subidos a diferentes patrullas. Marcela subió al vehículo con la cabeza en alto, negándose a mostrar derrota, incluso esposada. Ricardo, por otro lado, tenía la cabeza baja, visiblemente derrotado. Cuando las patrullas finalmente partieron, Enrique se dejó caer en una silla, la adrenalina finalmente saliendo de su cuerpo. Las manos le temblaban, el corazón acelerado, y de repente sintió un cansancio inmenso apoderarse de cada músculo. El licenciado Carlos le puso la mano en el hombro. «Fuiste muy valiente, Enrique, y muy listo. Si no hubieras hecho esto, ella habría logrado robarlo todo». Enrique miró al abogado. «Fui un idiota»,
Dejé que la soledad me cegara. No vi las señales, no hice las preguntas correctas. Si no fuera por Beatriz, Beatriz. Se levantó de repente. ¿Dónde está ella? Está en la cocina, respondió el licenciado Carlos. Creo que la pobre muchacha todavía está tratando de procesar todo lo que pasó. Enrique cruzó el pasillo hasta la cocina. Beatriz estaba sentada a la mesa con las manos temblorosas, sosteniendo una taza de té. Cuando lo vio entrar, se levantó rápidamente, sin saber cómo actuar frente al hombre que ahora sabía que era el dueño de la casa. «Siéntese, por favor», dijo Enrique amablemente, jalando una silla y sentándose frente a ella. Beatriz volvió a sentarse, pero mantenía los ojos bajos. «Don Enrique, yo no sabía que era usted. Si hubiera sabido, habría hablado diferente». «Habría». «¿Habría qué?», interrumpió Enrique. «¿Guardado la verdad por miedo a ofender?». Beatriz finalmente levantó los ojos y había lágrimas en ellos. «Yo solo no podía dejar que esa mujer le hiciera a usted lo que le hizo a don Rogelio. Vi a un hombre bueno ser destruido por ella. Vi a un niño quedarse sin padre por la depresión que ella causó. No podía quedarme callada esta vez». Enrique sintió un nudo en la garganta, que arriesgó su propio empleo, su propia seguridad para avisarme. «¿Cómo puedo agradecer algo así?». «No tiene que agradecerme, señor. Solo hice lo que era correcto». Enrique negó con la cabeza. «Sí necesito. Y voy a empezar garantizando que usted nunca más tenga que preocuparse por un empleo. Si quiere seguir trabajando aquí en la hacienda, será con un salario digno y todo el respeto que merece. Pero si prefiere hacer otra cosa, la voy a ayudar a conseguirlo, sea lo que sea». Beatriz se secó las lágrimas con el delantal. «Me gusta aquí, señor. Los niños son maravillosos. La casa es bonita y por primera vez en mucho tiempo me siento útil de verdad». «Entonces quédese», dijo Enrique con una sonrisa, «pero con una condición. Deje de llamarme señor. En la cocina, cuando estemos solos, puede llamarme Enrique. Al final pasamos una semana trabajando codo a codo. Creo que eso crea un tipo diferente de amistad». Beatriz sonrió por primera vez desde que toda la confusión había comenzado. «Está bien, Enrique, pero solo en la cocina. En el resto de la casa, usted sigue siendo el patrón». «De acuerdo», asintió Enrique. El licenciado Carlos entró a la cocina en ese momento, seguido por Juan, el agente. «Enrique, el comandante Ramírez quiere que vayas a la delegación mañana por la mañana para rendir tu declaración formal. Yo iré contigo, claro». Y dijo que con el material que logramos grabar, más el historial criminal de Marisol y Ricardo, no tienen ninguna oportunidad de salir de esta. «Excelente», dijo Enrique. «Quiero asegurarme de que se queden presos el tiempo suficiente para que no le hagan esto a nadie más». El abogado se sentó a la mesa de la cocina, algo que rara vez hacía. Parecía cansado, pero satisfecho. «Sabes, Enrique, en 40 años de abogacía, nunca había visto un caso tan bien resuelto. Pudiste simplemente haberme llamado con tus sospechas y yo habría investigado discretamente. Pero tuviste la valentía de hacer algo que pocos hombres en tu posición habrían hecho. Te bajaste del pedestal, te pusiste un delantal y fuiste a buscar la verdad en el único lugar donde realmente existe, entre la gente común que trabaja todos los días sin máscaras sociales». Enrique se miró las propias manos, todavía enrojecidas de lavar sartenes. «¿Sabes lo que aprendí en estos días aquí en la cocina? Que estaba viviendo en una burbuja». Enrique continuó, mirando ahora a Beatriz. «Pasaba los días en la oficina, en medio de los cafetales, en reuniones con compradores y exportadores. Creía que conocía mi propia casa, mi propia vida, pero la verdad es que no sabía nada de lo que realmente pasaba aquí. No sabía cómo trataban a los empleados, no sabía lo que mis hijos realmente sentían, no sabía qué tipo de persona era Marcela cuando yo no estaba cerca. A veces hay que cambiar de perspectiva para ver la verdad», dijo Beatriz suavemente. «Usted hizo eso». El licenciado Carlos asintió. «Beatriz tiene razón. Y hablando de verdad, Enrique, necesitamos hablar sobre los documentos que firmaste para Marcela en las últimas semanas. Voy a necesitar revisar cada uno de ellos, anular lo que sea posible y asegurar que nada de tu patrimonio fue comprometido». Enrique suspiró. «¿Cuántos papeles firmé sin leerlos bien?».
Varios, admitió el abogado, pero la buena noticia es que la mayoría de ellos pueden ser impugnados judicialmente, ya que fueron obtenidos a través de fraude. Dará trabajo, llevará tiempo, pero vamos a recuperar todo. En ese momento escucharon un coche llegando al patio trasero. Era don Joaquín viniendo a ver cómo habían terminado las cosas. Cuando entró a la cocina y vio a Enrique, sin disfraz, conversando abiertamente con todos, el mayordomo sonrió aliviado. «Gracias a Dios, patrón. Pensé que las cosas iban a terminar mal». Enrique se levantó y abrazó al mayordomo, algo que también rara vez hacía. «Gracias por ayudarme en esta locura, don Joaquín. Sé que pedí algo absurdo, pero confiaste en mí». «Usted es un buen hombre, patrón», respondió don Joaquín emocionado. «Merecía saber la verdad». El licenciado Carlos miró el reloj. «Son casi las 4 de la tarde. Los niños van a regresar de casa de tu hermana en un rato. ¿Ya pensaste qué les vas a decir?» Enrique sintió un nudo en el estómago. Había pasado la última hora lidiando con policía, criminales y documentos. No se había detenido a pensar en cómo les explicaría todo a Laura y Pedro. «Voy a decirles la verdad», dijo finalmente, adaptada a su edad. «Voy a decirles que Marcela no era una buena persona, que engañó a papá y que ya no va a ser parte de nuestras vidas». «¿Y no se van a poner tristes?», preguntó Beatriz preocupada. «Quiero decir, sé que no les caía muy bien, pero aún así». Enrique negó con la cabeza. «Creo que en el fondo ellos ya sabían que algo andaba mal. Los niños tienen un instinto para esas cosas. Van a estar aliviados más que cualquier otra cosa, como si el universo estuviera escuchando la conversación». En ese exacto momento, la puerta principal se abrió y escucharon las voces animadas de Laura y Pedro. La hermana de Enrique, Claudia, los había traído de vuelta antes de lo acordado. «¡Papá!», gritó Pedro corriendo por el pasillo. Enrique salió de la cocina y se arrodilló con los brazos abiertos. Los dos niños corrieron y se le echaron encima, abrazándolo con fuerza. Por un momento, él solo se quedó ahí abrazando a sus hijos, sintiendo su calor, el peso real de sus responsabilidades como padre. «Te extrañé», dijo Laura, apretando su rostro contra el pecho de él. Enrique miró a su hermana que estaba parada en la puerta, con una expresión confusa, claramente extrañada por la ropa sencilla que él vestía. «Perdón, mi amor. Papá tuvo que resolver unas cosas importantes aquí, pero ahora estoy de vuelta y no voy a viajar tan pronto». «¿Y Marcela?», preguntó Pedro mirando alrededor. «Ella dijo que ibas a traer regalos de la Ciudad de México». El corazón de Enrique se apretó. «Vamos a sentarnos en la sala. ¿Está bien? Papá necesita hablar con ustedes sobre algo importante». Claudia se acercó tocando el brazo de su hermano. «Enrique, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás vestido así? ¿Y dónde está Marcela? Ella me llamó hoy por la mañana diciendo que iba a tener una reunión importante y que los niños tenían que quedarse en mi casa hasta más tarde». Enrique miró a su hermana. «Chloe, puedes quedarte. Creo que voy a necesitar apoyo para explicar todo». Se sentaron en la sala, los niños en el sofá al lado de Enrique, Claudia en el sillón de enfrente, todavía completamente perdida sobre lo que estaba pasando. El licenciado Carlos, Beatriz y don Joaquín se quedaron discretamente en el pasillo, listos para ayudar si fuera necesario. Enrique respiró hondo y comenzó. «Niños, ustedes saben que papá se iba a casar con Marcela, ¿verdad?». Laura y Pedro asintieron, aunque ninguno de los dos parecía muy feliz con el asunto. «Bueno, papá descubrió que Marcela no era una persona honesta. Nos estaba mintiendo, fingiendo ser alguien que no era. Y cuando papá descubrió la verdad, tuvo que pedirle que se fuera». «¿Se fue para siempre?», preguntó Laura con una pizca de esperanza en la voz. «Sí, mi amor, para siempre». Pedro dio un saltito en el sofá. «¡Qué bien! No me caía bien. Era falsa. Siempre fingía ser buena onda cuando tú estabas cerca, pero cuando te ibas, era mala con nosotros». Enrique sintió una punzada de culpa. «¿Por qué ustedes nunca me contaron eso?». Laura se miró las manos. «Lo intentamos, papá, pero tú parecías tan feliz cuando estabas con ella. No queríamos arruinar eso. Ya te pusiste tan triste después de que mamá se fue al cielo. Pensamos que tal vez Marcela te haría sonreír de nuevo».
Enrique jaló a su hija para un abrazo apretado, sintiendo lágrimas quemar en sus ojos. Mis amores, necesito que entiendan una cosa muy importante. Nada de lo que me cuenten va a arruinar mi felicidad. Nada. Ustedes son lo más importante de mi vida y yo siempre quiero saber lo que están sintiendo, incluso si parece algo malo de decir. Claudia, que se había quedado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Enrique, necesito entender qué fue exactamente lo que pasó. Enrique miró a los niños. Laura, Pedro, ¿por qué no van a la cocina a pedirle a Beatriz que les haga ese chocolate caliente especial? Papá necesita hablar con la tía Claudia unos minutitos. Los niños salieron corriendo, aliviadas por no tener que quedarse escuchando conversación de adultos. Cuando salieron, Enrique le contó todo a su hermana. Las sospechas iniciales, el disfraz, el descubrimiento de que Marcela era una estafadora profesional, la grabación de la conversación con el cómplice, el arresto. Claudia se puso pálida. Dios mío, Enrique, pudiste haber muerto. Esas personas son peligrosas. ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Porque necesitaba estar seguro, respondió él, y porque no podía arriesgarme a que ella sospechara y huyera antes de tener pruebas. Si hubiera involucrado a muchas personas, alguien podría haber dejado escapar algo sin querer. Tenía que ser discreto, silencioso. Claudia negó con la cabeza, todavía procesando todo. Te disfrazaste de empleado en tu propia casa. Eso es una locura, Enrique, pero también es lo más valiente que has hecho. No fue valentía, dijo con sinceridad. Fue desesperación. Estaba a punto de casarme con una mujer que iba a destruir todo lo que nuestra familia construyó y a poner a mis hijos en manos de alguien que los odiaba. Enrique suspiró. Ahora tengo que reconstruir, revisar cada documento que firmé, cada transferencia que hice, cada decisión que tomé en los últimos meses. Llevará tiempo, pero voy a recuperar el control de mi vida y principalmente voy a ser un mejor padre. Voy a estar más presente, más atento. Nunca más voy a dejar que la soledad me ciegue al punto de poner a mis hijos en riesgo. Claudia se levantó y abrazó a su hermano. Siempre fuiste un buen padre, Enrique. Solo estabas perdido, pero ahora encontraste el camino de vuelta. Esa noche, después de que Claudia se fue y los niños ya estaban dormidos, Enrique se quedó solo en la biblioteca de la hacienda. Había tantos pensamientos girando en su cabeza que el sueño parecía imposible. Tomó un vaso de whisky, se sentó en el sillón de cuero que había pertenecido a su abuelo y se quedó mirando las llamas en la chimenea. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Beatriz trayendo una bandeja con sándwiches y café. Pensé que usted podría tener hambre. No hemos comido nada desde el desayuno. Enrique sonrió. Tiene razón. Con todo el alboroto, me olvidé por completo de comer. Pase, por favor. Beatriz puso la bandeja en la mesa y se preparó para salir. Pero Enrique la llamó. Beatriz, espere. Siéntese aquí conmigo por un momento. Quiero platicar con usted. Ella dudó, claramente incómoda con la idea de sentarse como una igual en la biblioteca del patrón, pero terminó acomodándose en la orilla de una silla cercana. Hoy fue un día que va a cambiar muchas cosas en mi vida, comenzó Enrique. Y me di cuenta de algo importante. Durante años desde que Elena murió, me encerré en una burbuja. Dejé de confiar en la gente, dejé de escuchar, dejé de ver lo que estaba justo frente a mí, y casi pagué un precio terrible por eso. Usted no puede culparse, dijo Beatriz suavemente. Esa mujer era una profesional en engañar a la gente. Sabía exactamente qué hacer, qué decir. Cualquiera habría caído en su trampa. Tal vez, asintió Enrique. Pero yo también elegí no ver las señales. Los niños intentaron avisarme, pero yo los ignoré. Usted misma notó que algo andaba mal desde el primer día, pero le tomó tiempo hasta poder hablar conmigo, porque yo era inaccesible, distante, siempre encerrado en la oficina o en los cafetales. Beatriz se quedó en silencio por un momento. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor? Puede. Y por favor, cuando estemos así, platicando como amigos, llámeme Enrique. Ella asintió. Enrique, usted todavía ama a su primera esposa, a Elena.
La pregunta tomó a Enrique por sorpresa. No esperaba algo tan directo, pero también se dio cuenta de que merecía honestidad. Sí, respondió él. Siempre voy a amar a Elena. Ella fue el amor de mi juventud, la madre de mis hijos, mi compañera por 15 años. Pero también aprendí que amar a alguien que se fue no significa que no puedo seguir adelante y vivir. Entonces, ¿por qué se apresuró tanto con Marcela? Enrique tomó un sorbo del whisky. Porque tenía miedo. Miedo a la soledad, miedo a envejecer solo, miedo a que mis hijos crecieran sin una figura materna. Y el miedo nos hace tomar decisiones estúpidas. Dejé que el miedo me guiara en lugar de la razón. Beatriz se miró las manos. Yo entiendo eso también. Ya he tomado decisiones malas por miedo. Miedo a quedarme sin dinero, miedo a no tener dónde vivir, miedo a quedarme sola en el mundo. Es por eso que a veces acepto trabajos que no debería, en casas donde sé que no seré tratada con respeto. Pero fuiste valiente cuando lo necesitaste, dijo Enrique. Usted vino a trabajar aquí sabiendo quién era Marcela, sabiendo el peligro que eso representaba. ¿Por qué hizo eso? Beatriz respiró hondo. Porque cuando vi lo que le pasó a don Rogelio en Guadalajara, cuando vi a ese hombre bueno ser destruido por esa mujer, me juré a mí misma que si algún día tenía la oportunidad de impedir que ella hiciera eso de nuevo, lo haría. No importaba el riesgo, algunas cosas son más importantes que la propia seguridad. Enrique la miró con admiración renovada. Eres una mujer increíble, Beatriz, y quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, no solo como empleada, sino como parte de esta familia. Salvaste a mis hijos, salvaste mi patrimonio, salvaste mi vida de convertirse en una mentira. Eso no se paga con un salario. Beatriz sintió lágrimas en los ojos. Gracias, Enrique. Esto significa mucho para mí. Se quedaron platicando hasta tarde, compartiendo historias de sus vidas, descubriendo que tenían más en común de lo que imaginaban. Beatriz habló sobre crecer pobre en el interior de Guanajuato, sobre perder a su madre joven y tener que trabajar desde adolescente. Enrique habló sobre la presión de ser el heredero de una tradición familiar, sobre cómo a veces sentía que no era dueño de su propia vida. Cuando el reloj marcó la medianoche, Beatriz se levantó para ir a dormir. Antes de salir se volteó en la puerta. Enrique, ¿puedo darle un consejo? Claro, no se apresure a encontrar a alguien nuevo. Deje que el corazón sane primero y cuando la persona correcta aparezca, usted lo sabrá. No necesitará máscaras o actuaciones. Será natural, como respirar. Enrique sonrió. Gracias, Beatriz, lo recordaré. Después de que ella salió, Enrique se quedó mirando el fuego por unos minutos más. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Elena, se sintió en paz. No feliz todavía, la herida de casi haber sido destruido por Marcela era demasiado reciente, pero en paz, y eso era un comienzo. Los días siguientes fueron un ajetreo. Enrique tuvo que ir varias veces a la delegación, rendir declaración, reconocer documentos, identificar bienes que Marcela había intentado transferir. El comandante Ramírez lo mantuvo informado sobre las investigaciones. Marcela y Ricardo estaban siendo acusados de múltiples delitos en varios estados. Con las pruebas recolectadas, incluyendo las grabaciones hechas en la hacienda, no había posibilidad de que escaparan de la cárcel. También descubrieron cosas aterradoras. Marcela tenía un apartamento en la Ciudad de México, donde guardaba documentos falsos de al menos 10 identidades diferentes. Había pasaportes, licencias de conducir, actas de nacimiento, todo falsificado a la perfección. Tenía cuentas bancarias en 5 países diferentes, siempre con nombres falsos, con millones de pesos depositados, fruto de los golpes anteriores. Ricardo, el cómplice, terminó haciendo un acuerdo de delación premiada. Confesó todo, dio nombres de otros involucrados en la banda, reveló cómo funcionaba el esquema. Aparentemente tenían toda una red, personas que producían documentos falsos, abogados corruptos que autenticaban papeles fraudulentos, hasta un hacker que invadía sistemas bancarios para facilitar transferencias. 3 semanas después del arresto de Marcela, Enrique estaba en la oficina revisando contratos, cuando el licenciado Carlos
llegó con buenas noticias. Logramos anular todos los documentos que firmaste para ella. Todas las transferencias fueron revertidas. Legalmente es como si nada hubiera pasado. Enrique suspiró aliviado. ¿Y en cuanto a los daños financieros mínimos? Marcela había logrado sacar 50 pesos antes de ser arrestada, pero ya recuperamos la mitad. El resto debe venir con la venta de los bienes que ella tenía en la Ciudad de México. Al final, vas a perder mucho menos de lo que podrías haber perdido. Gracias a Beatriz, dijo Enrique. Si ella no hubiera aparecido cuando apareció, si no hubiera tenido la valentía de hablar, yo lo habría perdido todo. El licenciado Carlos asintió. Esa muchacha es especial. Por cierto, estaba pensando. Ella mencionó que tiene el sueño de algún día abrir una pequeña panadería. ¿Qué tal si inviertes en eso? No como caridad, sino como un negocio legítimo. Una panadería de calidad aquí en la región tendría éxito y tendrías una socia de confianza. A Enrique le gustó la idea. Voy a platicar con ella sobre eso, pero sin presión. Si ella quiere seguir aquí como cocinera, también está perfecto. Hay otra cosa que necesito contarte, dijo el abogado, poniéndose serio. Marcela está intentando hacer un acuerdo con el Ministerio Público. Quiere reducir su pena a cambio de devolver todo el dinero robado y revelar a otros cómplices. ¿Y crees que debemos aceptar?, preguntó Enrique. El licenciado Carlos negó con la cabeza. Eso no depende de nosotros. Es decisión del Ministerio Público. Pero personalmente creo que ella merece pagar por todo lo que hizo, no solo a ti, sino a todos los otros hombres que destruyó. Don Rogelio de Guadalajara se puso en contacto conmigo. Él quiere testificar contra ella. Dijo que nunca logró superar completamente el trauma de lo que ella le hizo a él y a su hija. Enrique sintió una mezcla de rabia y pena. Rabia de Marcela por todo lo que había hecho. Lástima por las víctimas que había dejado en el camino. Se va a quedar, aseguró el abogado. Con los delitos que están logrando probar, ella va a recibir al menos 10 años y, aun cuando salga, tendrá que vivir con antecedentes penales. Nunca más va a poder acercarse a nadie sin levantar sospechas. Después de que el licenciado Carlos salió, Enrique fue hasta la cocina. Beatriz estaba preparando el almuerzo y el olor a frijoles guisados y pollo asado llenó el aire. Los niños estaban sentados a la mesa haciendo la tarea mientras Beatriz trabajaba, y había algo profundamente reconfortante en esa escena doméstica. ¿Puedo comer aquí, papá?, preguntó Pedro, levantando la vista del cuaderno. Enrique sintió un apretón en el corazón. Desde que Marcela había salido de sus vidas, él había vuelto a almorzar siempre con sus hijos, pero todavía no tenía el hábito de comer en la cocina con ellos y Beatriz. «Claro que sí», respondió Enrique entrando a la cocina y sentándose a la mesa. «Si a Beatriz no le importa tener un invitado extra en la cocina». Beatriz sonrió. «Esta cocina es suya. Enrique, puede comer aquí cuando quiera». Y así, en esa tarde soleada de junio, Enrique Tavares almorzó en la cocina de su propia casa, rodeado por sus hijos y por la mujer valiente que había salvado a su familia. La conversación era ligera, llena de risas. Laura contaba sobre la clase de piano, Pedro mostraba orgulloso un dibujo que había hecho en la escuela, y Beatriz servía la comida con una sonrisa genuina en el rostro. Por la ventana de la cocina, Enrique podía ver los cafetales extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. 5 generaciones de la familia Tavares habían trabajado esa tierra y ahora él estaba seguro de que habría una 6ª generación. Sus hijos crecerían sabiendo no solo el valor del trabajo y la tradición, sino también la importancia de la verdad, de la valentía y de escuchar a las personas correctas. La historia de don Enrique, que se disfrazó de empleado, corrió por toda la región. Algunos pensaban que había sido demasiado dramático, otros lo admiraban por la creatividad. Pero a Enrique no le importaba lo que decían. Él sabía la verdad. Había aprendido lecciones valiosas en esos días trabajando en la cocina. Aprendió a escuchar, a observar, a no juzgar a la gente por su posición social y principalmente aprendió que a veces hay que bajarse del pedestal para ver la verdad que está justo frente a ti. Marcela fue encarcelada, condenada a 12 años por múltiples delitos.
Ricardo recibió 8 años. Los otros miembros de la banda fueron siendo arrestados uno por uno, y Enrique finalmente pudo reconstruir su vida sobre cimientos de verdad, no de ilusiones. Beatriz continuó trabajando en la hacienda por un año más. Después, con un préstamo que Enrique se aseguró de ofrecer en condiciones justas, abrió su propia panadería en la ciudad. Se convirtió en un éxito. La gente venía de lejos para probar el pan que era hecho, como ella decía, con paciencia y amor. Laura y Pedro crecieron fuertes y saludables, rodeados de cariño y verdad, que Enrique aprendió que la soledad no se cura con prisa, sino con tiempo, trabajo y la compañía de las personas correctas. Años después, cuando contaba la historia a sus nietos, Enrique siempre terminaba diciendo lo mismo. A veces, para encontrar la verdad necesitas quitarte la corona y ponerte un delantal, porque la verdad no vive en los palacios y oficinas. Vive en las cocinas, en los lugares sencillos, donde la gente habla sin máscaras y vive sin fingimientos. Y fue en una cocina, disfrazado de empleado, que un hacendado viudo descubrió no solo la traición de una estafadora, sino también el verdadero significado de valentía, humildad y un nuevo comienzo. Muchas gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Espero que haya tocado su corazón tanto como tocó el mío al crearla. Deje en los comentarios